Característica que es distintiva entre el estado sólido, del líquido y del gas, es que los sólidos definen una forma propia, ¿sí? Sucede lo mismo con los otros dos estados de agregación. ¿Tienen forma propia los líquidos? No. No. ¿Tienen forma propia los gases? No. Tampoco. En ese sentido, esta característica de adaptarse a la forma del recipiente en donde están contenidos, ¿sí?, es algo que vamos a poder apreciar sin necesidad de que en determinado momento tengamos que someter a un análisis, a una cuestión de evaluación, esta característica en relación a los estados de agregación. Tengo entonces que los sólidos definen una forma propia, que los líquidos y los gases no. Y esto es consecuencia precisamente de las fuerzas de interacción molecular. Puedo definir una forma propia porque las fuerzas de interacción molecular son entonces mayores en los sólidos que en los líquidos y en los gases. Consecuencia de esta fuerza de interacción molecular, pues también los sólidos soportan o pueden estar sometidos a esfuerzos altos, grandes, ¿sí?, tangenciales, normales, sin que esa forma se altere, lo que da por consecuencia que los líquidos y los gases, debido a que tienen fuerzas de interacción molecular muy pequeñas, ¿sí?, ante la existencia de estas fuerzas, estos tienen la capacidad de moverse y por eso están clasificados como fluidos, ¿sí? Yo los puedo englobar en una clasificación general denominándolos como fluidos. Es ahí en donde podríamos decir se agrupan estos dos estados de agregación, siendo fluidos los líquidos y los gases. Pero entre líquido y gas también existen características que diferencian los estados de agregación. ¿Cuál podría ser esta? Ya la mencionaron. Un líquido, si bien no tiene forma propia, sí tiene un volumen definido. ¿Sucede lo mismo con un gas? No. ¿Qué característica tendría el gas? Para empezar, identificamos al momento de enunciar el término de gas, ¿sí?, una cualidad que es innegable, vamos a decirlo así. Al inyectar un gas en un espacio, ¿sí?, este tiende a expandirse indefinidamente, ¿sí? ¿Sucede lo mismo con el líquido? Los líquidos no se expanden indefinidamente, se adaptan a la forma del recipiente, pero consecuencia de que tienen un volumen, y esto también es consecuencia de las fuerzas de interacción molecular. En un líquido, las fuerzas de interacción molecular son mayores que las de un gas. Esto da por consecuencia que no puedo soportar esfuerzos o fuerzas tangenciales y me muevo con facilidad. Pero tengo la oportunidad entonces de tener un volumen propio. Y ese volumen propio da también una característica muy específica a los líquidos, que es la de presentar una superficie libre. Esa superficie libre tenderá siempre a ser horizontal y por eso la manejamos también como elemento referencial. Pasemos al gas. El gas no tiene una forma propia, se mueve con facilidad y se expande indefinidamente. Si se expande indefinidamente, consecuencia de esto, no define una superficie libre, no tiene un volumen propio, no tiene una resistencia al movimiento,
Y todo lo que en este momento estamos enunciando son características, porque las podemos percibir, apreciar a simple vista. ¿Sí estamos en ese planteamiento? Sí. Hasta este momento hemos planteado solamente características, ¿sí? Quiero pasar al al término de propiedad. Denme ejemplos de propiedades y ya las habíamos enunciado anteriormente. ¿Cuáles serían esas ¿Peso propiedades? específico? La viscosidad, ¿no? ¿Peso específico? Peso específico, Viscosidad. la viscosidad, ¿cuál otra? La densidad, La ¿Densidad? densidad, La compresibilidad, la compresibilidad, ok, Cohesión. la cohesión, y en acompañamiento de la cohesión tendríamos la adhesión, Adhesión. y así en la generalidad tendríamos faltante la tensión superficial, ¿sí? Estas van a ser definidas como propiedades para empezar, porque es algo que va a ser específico en el caso de cada uno de los elementos que nosotros evaluemos, y ya utilicé el término evaluar, lo que implicaría que se somete a un análisis, ¿sí? Es decir, yo ya cuento con una ecuación, yo ya cuento con elementos que sé que esto como propiedad es un término que es aplicable no solamente en exclusividad de uno, sino de varios, pero la forma para diferenciarlos es a través del análisis y la evaluación. Entonces, diferenciemos característica, ¿sí? Son elementos de carácter cualitativo que podemos percibir con la vista. Propiedades son elementos de carácter cuantitativo, porque los podemos identificar, pero para determinar qué propiedad o el rango de la propiedad que éste posee, hay que someterlo a un análisis. ¿Sí me explico? Sí, profe. Ok. No tenemos nadie atrasado. Perfecto. Bueno. Y revisen, por favor, la información que tenemos en el curso en la plataforma. Bien. Como las propiedades son de carácter cuantitativo, las siguientes que vamos a trabajar se van a someter a la siguiente estructura de análisis. Y esto vamos a considerarlo como el desarrollo de una ficha técnica, ¿sí? Para cada una de estas propiedades. Vamos a iniciar, obviamente, estableciendo el nombre de la propiedad. ¿Sí? Vamos a considerar su símbolo de representación. ¿Sí? Pasaríamos del símbolo a su definición. Con la definición estaremos ya en posibilidad de establecer una ecuación
Y una vez teniendo una expresión matemática de análisis, pensemos en que ya nos podemos vincular con lo que estuvimos trabajando anteriormente, que sería, con una ecuación, ahora establecer las estructuras dimensionales. ¿Ok? Y una vez definidas las estructuras dimensionales, pasaremos al desarrollo de su tabla de factores de conversión. ¿Sí? Tenemos o planteamos su ecuación de análisis, definimos sus estructuras dimensionales y aquí es donde vamos a darle también aplicación al ejercicio anterior, ya aterrizándolo en el beneficio de poder integrar una ficha para cada uno de nuestros términos. Y esto lo concluimos ya con algunas características particulares. Ponerlo completo. ¿Ok? Tomen nota, por favor, de que esto es a lo que va a ser el análisis al que van a ser sometidas las propiedades que ya habíamos señalado anteriormente, que iban a ser en rango de importancia por su escenario de participación en el ámbito de la ingeniería civil, específicamente en la hidráulica, nuestras 5 propiedades base de análisis. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No. ¿Ninguna? Bien. Demos inicio entonces y desarrollemos esta ficha para nuestra primer propiedad, que sería el peso específico. Estas propiedades, de alguna forma, ustedes ya las tienen previamente también ya analizadas, ¿sí? Ese análisis, vamos a ver si nos cambia un poquito la ángulo, ¿sí? Ese análisis, vamos a ampliar un poco más y veamos sobre lo que estamos hablando. Peso específico. Símbolo de representación. ¿Qué símbolo empleamos para el peso específico? ¿Recuerdan el símbolo? Gamma. ¿Perdón? Gamma. Gamma, es la letra griega gamma. ¿Ok? Definición. ¿Qué es el peso específico? Consideramos que el peso específico, y esto no sería exclusivo de los fluidos, líquidos o gases, sino que también de los sólidos, todos los cuerpos, ¿sí?, van a presentar un peso específico que correspondería a la relación del peso del cuerpo o sustancia, en este caso para nosotros son sustancias,
es el peso de la sustancia referida por unidad de volumen. Ajá. Definición, entonces, yo aquí la dejo en forma nada más para desarrollar, ¿sí? Por definición, el peso específico es entonces la relación existente del peso de la sustancia fluida, ¿sí?, dada por unidad de volumen. ¿Ok? De tal forma entonces que a partir de esta definición, prácticamente nosotros estructuramos su ecuación de análisis, la cual quedaría entonces planteada como gamma igual generalizo en este momento. Gamma sería entonces peso de la sustancia fluida o del fluido, ¿sí?, dividido por unidad de volumen. Ajá. En este caso, y de forma ya de abstracción en relación a los términos, el peso para nosotros va a ser W, y el volumen, para diferenciarlo, si no caer en la confusión con el término de la velocidad, el volumen lo vamos a poner o lo vamos a representar de forma de abreviación, ¿sí? Y recuerden, esto no es más que el definir una nomenclatura a efectos de interpretación, ya sea personal, ya sea de una bibliografía en específico, ¿sí? Estos son términos que no necesariamente pueden caer en la generalidad en determinado momento. El símbolo del peso específico, sí. Estos datos son a veces de interpretación del autor, ¿sí? Bueno, dicho esto, pasemos entonces ahora al siguiente punto. Las estructuras dimensionales. Y es aquí donde aterrizamos parte del análisis que ya habíamos hecho con el ejemplo de nuestra tabla de conversiones que trabajamos anteriormente. Tengo entonces que gamma es peso sobre volumen. Y este peso dimensionalmente, ¿qué me representa? Newton. ¿Cuántos sistemas dimensionales establecimos? 2. Fueron 2. ¿Quiénes eran estos? Absoluto y relativo. ¿Perdón? El absoluto y relativo. El absoluto y el relativo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia esencial, digamos. La unidad. Sería la unidad. Estamos hablando de que son sistemas dimensionales. Ajá. Los sistemas dimensionales planteamos que iban a trabajar sobre 4 dimensiones base. ¿Cuáles son estas? Longitud. Longitud, tiempo. Estos dos iban a ser término común de los sistemas dimensionales. Ajá. La diferencia entre uno y otro se marcaba con el uso, ya bien sea de la fuerza como dimensión fundamental o ya bien sea de la masa. ¿Quién se apoya en la masa? El absoluto. El sistema dimensional absoluto. ¿Quién se apoya en la fuerza? El relativo. El sistema dimensional relativo. Si establezco que es el peso, el peso específico, perdón, la relación del peso de la sustancia fluida por unidad de volumen, el peso, ¿sí?, por definición es el efecto de atracción gravitacional terrestre que se manifiesta sobre todos los cuerpos como una fuerza
siempre en dirección vertical y en sentido hacia abajo, ¿sí? Entonces, este término corresponde a fuerza. El volumen, dimensionalmente, ¿qué sería? Para determinar un volumen, ¿Es longitud al cubo? sería una longitud al cubo porque evalúo, ¿sí? En ese sentido, por lo regular pensemos en un depósito, el área de la base multiplicado por la altura y el área dimensionalmente, ¿sí? Es una longitud al cuadrado, por la altura sería entonces esto una longitud al cubo. Ajá. Así se queda mi estructura. Decíamos que en el resultado final, cuando estamos empleando una estructura dimensional, ¿cómo debe quedar representado mi resultado? Como un producto. Producto. Y ese producto, para que esto quede no como una fracción, no como un cociente, sino expresado a nivel de un producto, el término que tengo en el denominador sube al numerador. ¿Con qué procedimiento? Con la potencia negativa. Cambiándole el signo a nuestra potencia. Eso implicaría que esto queda entonces como longitud a la menos 3. ¿Sí estamos de acuerdo? Y sería la estructura dimensional en el sistema dimensional, ¿cuál dijimos? Relativo. Relativo. ¿Ok? Necesito la estructura complementaria. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La fuerza en el sistema absoluto no la puedo emplear, sino que en su lugar, ¿qué término tengo que utilizar? Tierra llamando a Marte. ¿Qué término tengo que utilizar? Masa por longitud por tiempo a la menos 2. La relación que obtuvimos con la segunda ley de Newton, que quedó planteada de qué forma. Teníamos fuerza, identifiquemos la ecuación de la segunda ley. Fuerza es igual a ¿qué? A masa por aceleración. Masa es una de nuestras dimensiones base. La aceleración es un parámetro compuesto. ¿Y esa aceleración qué dimensiones tiene? Tiempo. Longitud. Tiempo a la menos 2. Tiempo a la menos 2. A la menos 2. A la menos 2. ¿Sí? Esto es la aceleración. Masa, longitud, tiempo a la menos 2. Esto me identifica la aceleración. Y en este momento me representa el efecto de la fuerza. Para que esto sea peso específico, ¿qué le está haciendo falta? Volumen. El volumen, que está referido como longitud a la menos 3. ¿Sí? Lo dejé con el mismo color para que veamos solamente que este baja a simplificarse con los términos que tenemos de representación de la fuerza. ¿Sí? Simplificando términos, ¿qué nos quedaría? Masa por... Longitud. Cuando hacemos un producto de términos con exponentes, ¿qué procedimiento aplicábamos? Se suman los exponentes. Es la suma, recordemos que sería la suma algebraica. Esto nos quedaría como longitud. A la menos 5. ¿A la cuánto? Menos 5. ¿De dónde salieron los 5? Este es tiempo. No, sí, perdón, me confundí. Menos 2. Menos 2. Ok, longitud a la menos 2, ¿sí estamos bien? Creo que estamos tomando este dato del tiempo como longitud, ¿verdad? Me confundí, todavía estoy durmiendo, perdón. Ok, ¿sí tenemos buena visual, perdón? Sí, profe. ¿Sí? Profe, quedan 2 minutos. Ok, cerramos con la estructura dimensional
para que vayamos pasando a la tabla de conversiones. Esto multiplicado por tiempo a la menos 2, ya que no hay otro término. Y esto es el resultado de la estructura dimensional en el sistema. ¿Cuál? Dimensional, que se basa en la masa, que tendría que ser el absoluto. ¿Estoy? Sí. Tenemos entonces cubierto ya el término de nuestras estructuras dimensionales. ¿Qué es lo que habría que considerar? Aquel fue el análisis, y lo que planteamos entonces es que la estructura dimensional en nuestra ficha queda como fuerza longitud a la menos 3 en el sistema dimensional relativo y se complementa con masa longitud a la menos 2, tiempo a la menos 2. ¿Ok? Las estructuras dimensionales que planteamos, ¿verdad? Y esa estructura dimensional ¿está claro ahí? Fuerza, longitud a la menos 3, estructura dimensional relativa del peso específico, masa, longitud a la menos 2, tiempo a la menos 2 también, ¿verdad? Definiendo a quién, al peso específico, como la relación del peso por unidad de volumen. ¿Ok? Sistemas dimensionales planteados, sistemas de unidades, internacional, americano, métrico MKS, FLS o inglés y CGS. ¿Ok? Así entra bien el cuadro, ¿no? Listo. Estructuras de unidades, por favor, primer columna. Estructura de unidades relativas del peso específico para cada uno de los sistemas. Denme datos, por favor. Siguiente. 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 Y cerramos con... ¿Ok? 5 estructuras de unidades. Estructura de unidades absolutas del peso específico en cada uno de los sistemas. Deme dato, por favor. Newton sobre Siguiente. Slug, pie cuadrado sobre segundo al cuadrado. Métrico MKS. Kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Inglés. Libras masa. Pie cuadrado segundo cuadrado sobre segundo cuadrado. Y cerramos con el CGS. Gramo por centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado. Ahí lo tienen, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que desarrollar ahora? Los factores de conversión de unidades, de lo cual ya hicimos planteamiento en las sesiones anteriores. Ya saben que son 5 equivalencias con las que nos apoyamos y necesito, por favor, que me envíen esta tabla completa.
y la necesito con todos los factores de conversión. Y como no los escuché con las unidades, eso sería para ¿cuándo? Para hoy. el jueves. Ujú. Ese es para que me la envíen hoy. Pero la necesito que sea en Excel. Ajá. Voy a abrir ahí en la plataforma la actividad para que ustedes la suban con todos los factores de conversión. ¿Sí? Yo ya hice el trabajo difícil, el trabajo duro de llenar la tabla con las unidades. A ustedes la llenan con los factores de conversión. ¿Estamos? Confirmen de que se escucha. Sí, profe. Sí, Sí, profesor. sí, confirmo. Perfecto. Ya saben, yo aquí no hay más. Esta Profe, está esa forma la aprendida. vamos a subir. ¿Sí? Características particulares. ¿Qué vamos a manejar en las características particulares? Esta propiedad, ¿sí?, tiene como característica particular para todos los elementos, sea un líquido, sea un gas, en su asociación como fluidos, incluso los sólidos, que uno de los principales elementos que ejercen influencia en su determinación es la temperatura. La temperatura va a ser considerada como un factor externo que ejerce influencia en estas propiedades. Entonces se considera como factores externos que ejerzan influencia en el dato del peso específico de los fluidos, a la temperatura y también la presión. ¿Ok? Por eso tenemos una tabla que hace referencia del comportamiento, ¿sí?, de las diferentes propiedades en relación con la temperatura, tendiendo a que en la medida que la temperatura aumenta, ¿sí?, el valor de la propiedad disminuye. Eso lo podrán ustedes revisar en la tabla que incluso está en la plataforma Moodle, ¿sí? Siguiente característica particular. Vamos a indicar que el peso específico estandarizado del agua, esto tomando ya como referencia estos factores externos de influencia, diríamos que a 4 grados centígrados de temperatura y a nivel medio del mar. ¿Por qué mi referencia al nivel medio del mar? ¿Qué es lo que estoy planteando? La Presión. de la presión ambiente máxima a nivel medio del mar, ¿sí? Si nosotros colocamos un barómetro, los barómetros son dispositivos que nos permiten registrar las presiones de tipo atmosférico. Un barómetro a nivel medio del mar registra 760 milímetros de columna de mercurio, ¿sí?, lo que es equivalente a una atmósfera de presión y lo que sería equivalente a un valor aproximado de 10.330 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando entremos a la parte de hidrostática. Entonces, el agua a 4 grados centígrados de temperatura y a nivel medio del mar tiene como valor estandarizado un dato de 1000
kilogramos fuerza por metro cúbico. ¿En qué sistema y en qué estructura está dado? En el MKS. En el métrico MKS, porque es kilogramo fuerza. ¿Y en qué estructura de unidades? Métrico MKS, porque tiene kilogramo fuerza. ¿Y en qué estructura? ¿Es absoluta? Tendría que ser relativa. Entonces, esta es fuerza longitud a la menos 3. ¿Sí? Por eso es importante que podamos identificar todas las estructuras de representación, porque estos datos, según referencia, vienen en cualquier magnitud, ¿sí? Digo, en cualquier estructura de unidades. Entonces, valor estandarizado del peso específico del agua a 4 grados centígrados y a nivel medio del mar, 1000 kilogramos fuerza, metro cúbico, ¿sí? Vamos a considerar también, en este escenario, 2 fluidos más. Y estos van a ser el aire, ¿sí? Y el mercurio. ¿Por qué estos dos? ¿Alguna idea? ¿Por qué el agua? ¿Por qué tengo como referencia el agua? ¿Es el fluido más común? Es el líquido más común existente en la naturaleza. ¿Sí? 3/4 partes del planeta son agua. Se encuentran en los océanos, pero esta sería entonces ya con el agua de mar tiene un peso específico, pero generalizamos sobre el término del agua, y en este caso, esta tiene por característica que esta es agua destilada. ¿Por qué el aire? En su referencia como estado de agregación, ¿sí? Este es líquido y este es gas. También. Ajá. Sería el gas más común que existe en la naturaleza. ¿Ok? Y su valor sería de 1.2048 kilogramos fuerza metro cúbico. ¿Sí? ¿Por qué el mercurio? El mercurio, ¿sí? Si ustedes lo identifican, ¿ok? Es el único metal en estado líquido natural. Ajá. Y el mercurio ustedes lo ven en diferentes dispositivos. Ajá. Al ser un metal, reacciona con los efectos de la temperatura, ¿sí? Tiene una interacción más rápida con la cuestión de la temperatura. De ahí que lo vemos en muchos dispositivos de medición, ¿sí? Y tiene la característica de ser el metal en estado líquido natural, condiciones naturales, y es el más pesado que existe en la naturaleza. Cualquier cosa que ustedes depositen sobre el mercurio, tendrá por condición que va a flotar, ya que su peso específico es el mayor. Vamos a emplear, basados en la bibliografía, se maneja un valor aproximado a 13.600. Como vamos a tomar como libro de apoyo el de mecánica de los fluidos e hidráulica de la serie de Schaum, el valor del peso específico sería
13.570 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. ¿Ok? Entonces, peso específico del agua, 1000 kilogramos fuerza metro cúbico, líquido más común existente en la naturaleza. Peso específico del aire, gas más común existente en la naturaleza, 1.2048 kilogramos fuerza metro cúbico. Peso específico del mercurio, 13.570 kilogramos fuerza metro cúbico. Esos van a ser nuestros 3 fluidos referenciales. Vamos a ver más adelante el por qué, entonces, los estamos planteando en este contexto de las propiedades. Fluidos referenciales, los 3 que aparecen acá. ¿Ok? Y con eso tenemos entonces cubierta ya la primera propiedad en una estructura de datos que es a la que vamos a someter las siguientes 4, que correspondería a la densidad, densidad relativa, viscosidad, dinámica, viscosidad absoluta, y la quinta sería la viscosidad cinemática. ¿Alguna pregunta de lo que tenemos hasta aquí? No, profe. No. Ok. Bueno. Pasemos al siguiente término. Siguiente propiedad. Profe, ¿Sí? quedan 6 minutos. ¿Cuánto, perdón? 6. 5 minutos. 6, ¿verdad? Perdón. Ok, le damos velocidad para que tengan 2 tablas para entregar. Densidad, siguiente propiedad. Símbolo de representación, ρ. ¿Ok? Definición. Se considera que la densidad es la relación que existe entre la masa de la sustancia fluida definida por unidad de volumen. ¿Ok? Entonces, definición, relación de la masa de la sustancia fluida, ¿sí? Definida por unidad de volumen. De tal forma que su ecuación quedaría ρ, que es la densidad, masa sobre volumen, ¿ok? Que en notación simplificada nos quedaría masa sobre, decíamos, el volumen, planteado de forma abreviada. ¿Vale? Estructuras dimensionales. ¿Cómo queda la estructura dimensional? Obtenida directamente de la ecuación. ¿Cómo queda su planteamiento? Bueno, no había yo quitado esto porque son los mismos factores en las características particulares. ¿Sí? Estructura dimensional. La original sería masa
longitud a la menos 3. ¿Ok? Estructura dimensional absoluta, ¿verdad? Porque tiene masa. ¿Cómo quedaría en su estructura complementaria? La masa expresada en términos de la fuerza, ¿cómo quedó? Fuerza, longitud a la menos 1, tiempo al cuadrado. ¿Se lo recuerdan? Esto es la masa expresado en términos de la fuerza en el sistema relativo, que es fuerza igual a masa por aceleración. Aceleración es longitud, tiempo a la menos 2, pasa dividiendo y sube cambiando signo. Entonces sería longitud, que está positiva, sube a la menos 1, tiempo a la menos 2, que está negativo, sube positivo, ¿sí? Esto es la masa, multiplicado por la longitud a la menos 3, que es el volumen. ¿Cómo nos queda la estructura dimensional? La fuerza, Sería fuerza, longitud a la menos 4, creo. longitud a la menos 4, Ajá. Por tiempo al cuadrado. tiempo al cuadrado, ¿ok? Gracias. Y ahí tenemos entonces las dos estructuras dimensionales. Este es el desarrollo para llegar al resultado. Con lo cual, ya tienen entonces elementos para que me incorporen la segunda tabla, por favor, de la densidad. Ponen su estructura original, vamos a dejarla en la primera. ¿Sí? Aquí nos quedaría cambio, ¿verdad? Esta es la segunda tabla para la densidad con expresión de masa sobre volumen con estructura dimensional obtenida directamente como masa, longitud a la menos 3, estructura dimensional complementaria sería fuerza, longitud a la menos 4, tiempo al cuadrado. ¿Sí? ¿Y en dónde? Ya será actividad de ustedes que por favor indiquen las unidades en cada una de las estructuras y complementen los factores de conversión de unidad y factores de conversión dimensional.